Le damos gracias a Dios porque podemos conectarnos y vamos a mirar en la palabra del Señor. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 11, leo para ustedes, dice así: el Señor detesta las balanzas falsas, pero aprueba las balanzas exactas. Después del orgullo viene la humillación, pero la inteligencia está con los humildes. A los justos los guía su honestidad, a los perversos los destruye sus propios engaños. El día del juicio las riquezas no servirán de nada, pero la justicia salva de la muerte. La justicia endereza el camino de la gente honesta, pero la maldad hace caer a los perversos. El practicar la justicia salva al que es honesto, los que engañan quedan atrapados en su codicia. Entonces hoy vamos a mirar la palabra de Dios acerca de los negocios. Estamos mirando que este libro de Proverbios, como la Biblia, es una constitución y también nos habla de todos los asuntos, y hoy vamos a mirar acerca de los negocios y lo que dice Dios acerca de los negocios. Vemos que este capítulo comienza hablando sobre que el Señor ama las balanzas exactas, pero detesta las balanzas falsas. Cuando nos vamos al libro de Deuteronomio, vamos a encontrar en Deuteronomio capítulo 25, el 13 al 16, y les voy a compartir la palabra. Entonces dice así: no lleves en tu bolsa dos pesas diferentes, una menos pesada que la otra. No tengas dos medidas diferentes en tu casa, una más pequeña que la otra. Solamente debes tener una sola pesa y una sola medida, completamente honestas, para que puedas vivir por mucho tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te da. Cualquiera que haga estas maldades, el que actúe deshonestamente, es detestable ante el Señor tu Dios. Bueno, una de las cosas que debemos recordar en la palabra de Dios es que el Señor Dios es el Dios de toda nuestra vida. Él es Dios del gobierno, Él es Dios de la justicia, Él es Dios de la economía, Él es Dios de la familia. Y por eso en su palabra Dios nos habla acerca de todos estos asuntos. Vamos a mirar que en Israel también, que es Israel desde siempre ha sido un pueblo que ha sabido manejar muy bien los negocios, y Dios nos da algunas sugerencias a su pueblo acerca de cómo manejar los negocios. Y una de las cosas que Dios establece acerca de los negocios es que se deben hacer con toda integridad. Por eso el Señor dice que no debemos tener dos medidas diferentes, que no debemos tener una medida un poco más pesada y una un poco más liviana, que las medidas deben ser exactas, y dice que el Señor detesta al que hace la injusticia. El Señor castiga al que hace la injusticia. Entonces, al pensar en nuestros negocios, también vemos que a Dios le interesa la forma en que nosotros hacemos nuestros compromisos comerciales, y el Señor siempre está hablando de la justicia. De hecho, el capítulo 11 de Proverbios se enfoca mucho en la justicia. Dice el versículo 2 del capítulo 11 que el orgullo, después del orgullo viene la humillación. Entonces, mirando en la lección de vida o las lecciones de vida, lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que siempre que una persona se ensoberbece, está próxima a una caída. Entonces, miramos otra virtud aquí en la palabra, que es la humildad. Y la humildad como virtud es la que nos ayuda a poder escuchar a otros que nos pueden estar diciendo qué errores estamos cometiendo. Generalmente el orgullo se asocia con la terquedad, con la testarudez, con el no querer escuchar, y entonces ese orgullo nos lleva a una humillación. Pero la inteligencia está con los humildes, porque los humildes aprenden a escuchar. Entonces, hoy el énfasis es la justicia, y la justicia en todo, y la justicia en nuestros tratos comerciales. Allí el versículo 3 dice que a los justos los guía su honestidad.
Entonces hemos mirado que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, pero esa sabiduría que encontramos en la palabra es una sabiduría práctica, una sabiduría que podemos aplicar y debemos aplicar en todos los ámbitos de la vida. Entonces, la sabiduría tiene que ver con justicia, la sabiduría tiene que ver con honestidad, y dice que la sabiduría es la que guía, la honestidad es la que guía a los justos, pero a las personas malas lo destruyen sus propios engaños. También dice la palabra de Dios que la justicia endereza el camino de la gente honesta, pero la maldad hace caer a la gente mala. También nos dice que el que practica la justicia salva al que es honesto, pero los que engañan quedan atrapados en la codicia. Entonces vemos esta dicotomía entre lo que es bueno y lo que es malo. También para nosotros los cristianos es muy importante resaltar ese asunto de la ética en los negocios, de la integridad, de la justicia, porque el mismo Señor nos dice en Mateo 6:33 que debemos buscar primeramente el reino de Dios y la justicia, y ese es el reino de Dios: honestidad, integridad, seriedad, respeto para los demás cada vez que hacemos tratos con ellos de cualquier índole. Dice así también el versículo 10 de Proverbios, dice que cuando le va bien al justo, la ciudad se alegra; cuando muere el perverso, la ciudad grita de alegría. ¿Qué es lo que me gusta de ese versículo? Que nos está mostrando de que el cristiano, allí sería llamado el justo o el íntegro, y esta persona es una persona que con su trabajo impacta a la ciudad. Por eso dice que cuando le va bien a los justos, la ciudad se alegra. O sea, que habla del impacto que nosotros debemos tener en la ciudad, que nuestros negocios son bien hechos y que al prosperar nosotros también va a haber beneficios, porque la misma palabra del Señor dice que el justo es generoso, que presta, que comparte, que ayuda, que hace obras de beneficencia. Todo esto es lo que se espera, o lo que espera Dios de nosotros. Entonces tenemos una función de bendecir a la ciudad. Pero dice que cuando muere la persona mala, la persona que no hace sino daños, pues dice que la ciudad se llena de alegría. De la misma manera, el versículo 11 dice que por la bendición de la gente honesta se engrandece una ciudad, pero la boca de los malos la destruye. Esta palabra bendición la podemos mirar de dos maneras. Por un lado, la bendición es bendecir, es hablar bien. Entonces dice que cuando la gente buena habla bien, la ciudad se engrandece, pero que la boca de los malos la destruye. Entonces, ¿cuál es nuestro papel en la ciudad? Es hablar bien, es proyectar, es decir que las cosas van a mejorar, y van a mejorar no solamente porque lo decimos, sino porque lo hacemos. En este momento en que nuestras ciudades se han perdido tantos empleos, en que ha habido tanta crisis económica, en que ha venido toda esta ruina por la pandemia, nosotros debemos levantarnos para bendecir la ciudad y para comenzar a decir que los negocios se van a abrir, comenzar a abrir negocios, comenzar a restaurar la economía. Nosotros tenemos un mandato de Dios, y ese mandato es hasta que Él vuelva. Jesucristo, en su parábola de las 10 minas, Él dice que Él entregó una mina a cada uno de sus trabajadores y le dice: negocien mientras vuelvo. Tenemos la parábola de los talentos, y en la parábola de los talentos también dice que el rey le dio a unos 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, conforme a su capacidad, y le dijo que los trabajara. Entonces tenemos un mandato, y la palabra del Señor dice que la bendición, dice, de los rectos es la que engrandece la ciudad. Entonces el primer sentido es lo que hablamos. Y debemos hablar de que Dios va a prosperar, que Dios va a prosperar nuestras ciudades, que no debemos ser aves de mal agüero, no debemos estar repitiendo lo que dice la boca de los malos,
porque eso destruye la ciudad. También habla de la bendición en el sentido de lo que Dios pone sobre nuestras vidas. Entonces, si usted es un hijo, una hija de Dios, entonces Dios trae un bienestar sobre usted y también ese bienestar va a hacer que la ciudad sea engrandecida. Entonces, tenemos un papel de restauración. Me gusta mucho en los profetas que dice el profeta Isaías, el profeta Ezequiel, el profeta Jeremías, dice que seremos restauradores de ciudades asoladas. Entonces, mis hermanos, tenemos un papel, un propósito y es restaurar nuestra ciudad. Qué bueno que nosotros seamos generadores de empleo, qué bueno que nosotros seamos restauradores de la economía, qué bueno que nosotros nos dispongamos a levantar nuestra ciudad porque en medio de esta crisis es donde necesitamos hombres y mujeres que lideren procesos económicos y que lideren con sabiduría, con prudencia, pero también con inteligencia, lideren una reconstrucción económica. Es lo mismo que está diciendo ahí el versículo 14 cuando dice un mal gobierno destruye la nación, pero la salva un buen número de consejeros. Entonces vemos que la palabra debemos leerla de una manera integral. Y nos está hablando del gobierno, también esto tenemos que proyectarnos hacia cuando tengamos que elegir senadores, congresistas, presidente. Está en nuestras manos el que haya buenos o malos gobiernos. Y mire que aquí la palabra del Señor está hablando de la integridad y está hablando de la corrupción. Y nosotros, esa cultura de vender el voto, de votar por una conveniencia política, no, realmente tenemos que subir personas que le hagan un beneficio a la nación. Porque ese es donde se refleja la verdadera justicia. Nosotros tenemos que llevar nuestra fe a los hechos, tenemos que llevar nuestra fe a un impacto en la ciudad, tenemos que llevar nuestra fe a un cambio real. El reino de Dios, me gusta mucho ese versículo que dice que la creación espera ansiosa la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, toda la creación está esperando la manifestación gloriosa. Entonces, eso es a lo que le estamos apuntando. Cuando llegue el momento, cuando los hijos de Dios se muestren al mundo como hijos e hijas de Dios y trayendo transformación. Y también debemos recordar que la palabra del Señor dice que este es el día que hizo el Señor. Dice que este es tiempo aceptable. Entonces yo creo que hoy es el mejor día de nuestra vida para tomar esa decisión y cumplir eso que dice ahí Romanos, que la creación espera ansiosamente la manifestación de los hijos de Dios, la manifestación gloriosa. Entonces que nos manifestemos gloriosamente y que comencemos a tomar lugares de privilegio, liderar en la economía, liderar en diferentes áreas. Es más, aquí mismo dice la palabra de Dios, quiero mostrarles, seguimos ahí en Proverbios 11, versículo 15. Si te haces fiador de las deudas de otro, lo vas a lamentar. Si te niegas a ser fiador de los demás, vivirás tranquilo. Mire, mis hermanos, nosotros tenemos que tomar estos consejos de Dios. Mire, en este tiempo, no más esta mañana, a mí me llamaron a ofrecerme una situación de crédito y todo esto. Y desafortunadamente, aunque hay necesidad, hay mucha gente que se quiere aprovechar de estas circunstancias. Y la palabra del Señor nos está diciendo que debemos ser cuidadosos con el tema de los créditos. Entonces, recuerde que la palabra del Señor nos está advirtiendo sobre el tema. La Biblia, como les he dicho, no está totalmente en contra del asunto de los préstamos, pero sí debemos tener una sabiduría económica, sí debemos tener cuidado. Y realmente, mis amados hermanos, nosotros en este momento necesitamos proyectarnos con la sabiduría de Dios a emprender.
más que de pronto que nos hagan un préstamo que no vamos a saber cómo lo vamos a pagar, es la cuestión del emprendimiento. Y la palabra nos está diciendo allí que debemos tener cuidado con los créditos, cómo los manejamos para nosotros y mucho peor para nosotros servir de fiador a otros. Entonces tengamos en claro de que nuestra vocación debe ser al trabajo, al generar y no tanto al endeudarnos y al estar en situaciones que pueden ser desafortunadas. Dice la palabra del Señor en el versículo 17, el que tiene compasión prospera, el cruel se mete en problemas, el estafador engaña a la gente. Entonces, nuevamente, mire todo ese énfasis que se está haciendo en el hacer negocios limpios. Y eso es algo que tenemos que enfatizar, porque la palabra de Dios tiene que ver para esta vida, porque Dios quiere que prosperes. Pero Dios quiere que prosperes de la manera correcta. Y es aprendiendo a ganarte el sustento. Entonces eso sí lo debemos tener en claro. Quiero leer para ustedes en 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Y seguimos con ese manual de vida que es la palabra de Dios. Y usted puede leer, creo que es de los versículos 11 y leemos lo que Dios nos está planteando acerca de a dónde debemos aspirar nosotros a vivir. Entonces dice allí 1 Tesalonicenses capítulo 4, dice, hagan todo lo posible por vivir en paz. Cada uno preocúpese por lo suyo y trabaje para ganarse la vida, como ya les hemos dicho. Si siguen esas instrucciones, la gente que no es creyente respetará su forma de vivir y ustedes no tendrán que depender de otros para conseguir lo que necesitan. Entonces, lo que nos está diciendo la palabra una y otra vez es que nuestra aspiración debe ser tratar de vivir en paz, trabajar para ganarnos la vida y no depender de nadie. Entonces, mis hermanos, esta es la instrucción. Y nuestra meta, como dice la palabra, es ser su meta. Tengan por meta vivir vidas tranquilas, no dependiendo de nadie, produciendo lo que necesitan con sus propias manos para ganarse el respeto de los que no son cristianos. Entonces, sigamos las instrucciones de la palabra. Sigamos esta guía que Dios nos está mostrando. No nos apartemos, como le dice el Señor a Josué, no te apartes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces nos vamos a mantener haciendo el bien. Dice la palabra en el versículo 19, mantenerse haciendo el bien lleva a la vida, ir tras la maldad lleva a la muerte. Y el versículo 20 dice, el Señor detesta a los de mente corrompida, pero se complace con los que viven honestamente. Entonces, este debe ser nuestro ideal de vida, debe ser nuestro modelo que Dios nos está planteando. Ahora, hay una cosa bien interesante con la palabra de Dios. Debemos recordar lo que Jesús dice acerca de la palabra y lo dice en Juan capítulo 8, del 31 en adelante. Él dice que si ustedes conocen, si ustedes permanecen en mi palabra, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en la Biblia? La verdad. La verdad. Mire, hoy en día vemos tanta mentira, incluso en la misma educación. Lo vemos en la política, lo vemos en la justicia, lo vemos en los negocios, tanta mentira. Y de hecho se quiere enseñar a las nuevas generaciones
que venimos de los animales, que Dios no existe. Mire, una sarta de tonterías, pero a la hora de la verdad, eso en la vida práctica, eso no sirve de nada. Eso es lo único que forma, así como dijo un contemporáneo de Darwin, que Darwin fue el que creó la teoría de la evolución, y ese contemporáneo inglés dijo, usted le acaba de dar una justificación a todos los criminales, porque decir que somos animales, eso es realmente volver el mundo un mundo de salvajes. Y ese es el resultado después de 170 años de esa teoría. Pero es una sarta de mentiras, porque realmente lo que hace enseñar a la gente que Dios no existe y que somos animales y que somos simios, lo que crea es un mundo como el que vemos hoy. Un mundo sin valores, un mundo sin principios. Pero ¿qué tenemos en la palabra de Dios? ¿Qué tenemos en una fe en Dios? La verdad. Y mire que aquí está lo contrario. Cuando una persona se crea un animal, pues se ve con el derecho de matar a los demás, de robar a los demás, de tumbar a los demás. Yo soy el más vivo. No hay ética, no hay verdad, no hay nada. Pero cuando una persona está con Dios, entonces sí tiene que pensar en la sabiduría, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Debe pensar en la justicia, porque debemos poner en primer lugar el reino de Dios y la justicia. Debemos pensar en la honestidad, porque Dios ama la honestidad, Dios ama las cosas bien hechas. Entonces, mire la diferencia. Por eso yo quiero que usted analice que la Biblia es nuestro instrumento para tener la verdad. Y realmente, mis amados hermanos, no es como quieren decir los ateos, realmente existe un Dios. Y es que, ojo, si no existiera un Dios, apague y vámonos, porque eso es darle rienda suelta a la maldad, a la deshonestidad, o como dice esa teoría de la evolución, la victoria del más fuerte sobre el más débil. O sea, lo único que interesa es que alguien sea más inteligente, que alguien sea más fuerte para que se aproveche los demás tontos y darles en la cabeza como pueda. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Por qué estamos luchando aquí? Por la verdad. Estamos luchando por la verdad. Y eso es lo que está contando y eso es lo que nos está importando y la palabra, la Biblia es un instrumento para la verdad. Por eso Pablo decía que la Biblia es columna y es baluarte de la verdad, es columna y es defensa de la verdad. Entonces, solamente teniendo la palabra de Dios presente es que nosotros podemos defender las cosas bien hechas. Solamente teniendo la palabra de Dios delante es que nosotros podemos defender y sostener que existe una razón para hacer bondad, para no hacerle trampa a los demás. Entonces, por eso Jesús dice que nosotros somos, dice ahí en Juan 8, ustedes son esclavos del pecado. Y vemos lo que el pecado hace, lo que hace la mentira, lo que hace la estafa, lo que hace la corrupción política, lo que hace la corrupción judicial, lo que hace la corrupción económica. Tenemos malos productos, tenemos malos gobernantes, tenemos malos padres de familia, tenemos gente pésima por todo lado. ¿Por qué? Porque se ha desechado la verdad. Entonces nosotros tenemos que levantar la verdad, porque eso es lo que nos va a liberar. Eso es lo que nos va a volver confiables. Eso es lo que va a dar que cuando una persona diga su palabra se le pueda creer, se le pueda hacer negocios con él. Entonces yo creo que el enfoque de la palabra es radical. O sea, nosotros necesitamos volver a la verdad. Y Jesús dice, ustedes son, Juan 8, ustedes son esclavos del pecado. Es la corrupción la que nos tiene esclavizados. Mire que incluso en plena pandemia, ¿cuántos políticos han robado, han aprovechado todos esos recursos de la pandemia para robar, robar y robar y robar y robar? Antes de la pandemia, mire, políticos de la costa robándose la comida de los niños, que se le da estos refrigerios a los niños. ¿Y cuánto dinero, Dios mío? Esta gente hace eso, ¿por qué? Porque se ha perdido la verdad. Entonces nosotros necesitamos ser guerreros de la verdad, defender la verdad y creer en la verdad, porque eso es, como dice Jesús, ustedes son esclavos, les quiero mostrar aquí en Juan 8 para que lo leamos todos. Le dice 32, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le respondieron
linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Jesús le respondió, de verdad les digo que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces todos somos pecadores, entonces todos estamos siendo esclavos de la corrupción, de la mentira, por eso el mundo anda desastroso y cada vez vamos de mal en peor. Pero Jesús está diciendo, pero si el Hijo, versículo 36, si el Hijo, o sea Jesús, nos libertare, seremos realmente libres. Entonces a Jesús lo debemos seguir con la verdad. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y lo que la verdad nos está diciendo es que tú no puedes prosperar haciendo negocios con trampa, dándole en la cabeza a los demás, tratando de salir adelante a los demás, sino que nosotros es con la honestidad. Es como dice Jesús que la regla máxima, y esa regla es máxima para todo. Y dice que nosotros debemos tratar a los demás como queremos que nos traten. Entonces, cuando hacemos un negocio, cuando nosotros le ofrecemos algo a alguien, nosotros debemos hacerlo como para nosotros. Cuando vamos a regalar algo, lo regalamos como nos gustaría que nos lo regalaran a nosotros. Cuando vamos a atender a un cliente, a una persona, lo vamos a atender como nos gustaría que nos atendieran a nosotros. O sea, todo se resume a darle al otro lo mejor. Porque yo creo que todos aquí queremos lo mejor. Yo creo que todos aquí queremos lo mejor para nosotros. Entonces aquí estamos hablando de la economía, estamos hablando de la prosperidad. ¿Y quién no va a querer ir a un lugar, a un negocio, cuando lo atienden tan bien? Cuando le dan lo mejor. Cuando lo tratan como a un rey, como una reina. Entonces vemos que ese es un círculo virtuoso, en donde claro, va todo compaginando. Y lo vamos a leer aquí, dice en la PDT, así que traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes. Ese es el verdadero significado de la ley y de las enseñanzas de los profetas. Y esa es la sabiduría para la vida, o sea, tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran, darle lo mejor a los demás. En el reino de Dios está bien, la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Pero cuando nosotros vamos a pensar en los negocios, como nos está diciendo la palabra, lo primero no es lo que me voy a ganar. Lo primero es el servicio. Eso es lo primero, el servicio. Y esa es la verdad, y esa es la verdad económica, y eso viene de la Biblia. Entonces, lo primero que yo debo pensar no es cuánto me voy a ganar. Lo primero que voy a pensar es cómo voy a servir a esta persona. Necesito que esta persona quede contenta. Me gustó mucho una frase de una de las empresas, las mejores empresas del mundo, las que les está yendo muy bien. Uno de los lemas que ellos tienen es: haga que el cliente sienta que ha recibido más de lo que ha pagado. Entonces vemos que eso está en la Biblia, o sea, que las personas realmente sientan que han recibido más de lo que han comprado. Entonces aquí la palabra nos está instruyendo y nos está guiando porque Dios quiere realmente que nosotros seamos prósperos. Finalmente vamos a terminar ahí en 2 Corintios, capítulo 5, y les comparto la palabra. 2 Corintios capítulo 5 dice esto, para que lo tengan muy en cuenta. 2 Corintios 5:10. Pues todos tendremos, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Todos nosotros debemos comparecer. Y esa es la verdad. Y eso es lo que hace a las personas que piensen en que hay que hacer el bien. Porque si realmente diera lo mismo hacer lo bueno que lo malo, portarse bien que portarse mal, pues usted, ¿por qué cree que optaremos todos? ¿Qué optaríamos todos por hacer? Si da lo mismo hacer lo bueno que hacer lo malo. Pues
todos, yo creo, o la gran mayoría optaríamos por hacer lo malo, porque pues si no hay ninguna diferencia, si no va a haber ninguna recompensa, si no va a haber ningún premio ni ningún castigo, pues simplemente se hace lo que el cuerpo pida. Pero cuando pensamos que realmente por cada hecho tenemos una responsabilidad y que algún día debemos dar cuenta a Cristo, delante de Cristo, cuando usted y yo nos muramos, delante de Cristo daremos cuenta por cada cosa que hemos hecho, por qué hice esto, por qué hice esto, por qué dije esto, por qué dije aquello. Si es bueno, recompensa, si es malo, castigo. Entonces, en esa conciencia es que nosotros debemos vivir toda nuestra vida para poder agradar a Dios y agradar a los demás. Esa es una verdad fundamental y eso marcaría toda la diferencia en medio de nuestra cultura, marcaría una gran diferencia en el mundo, porque realmente al entender esto es que nosotros haríamos cosas mucho mejores para todos y yo le quiero animar a que nosotros tengamos en cuenta este mensaje de cambio, de bendición, que sea Dios el que esté guiándonos y que Él sea el que nos esté ayudando en cada emprendimiento, en cada cosa que nosotros hagamos, que realmente tengamos a Dios en el centro. Entonces, que Dios nos esté bendiciendo con su palabra